resolución de nombre. Vamos a ver específicamente DNS. En esta clase ya les comparto la presentación. Váyanse conectando al Jamboard porque tengo que dibujar un par de cosas para explicar. Así que conéctense. Me pide Al anterior. solicitar acceso. Sí, pero no al de Tele2, eso le estaba diciendo. Hay un Jamboard que está publicado anterior. A ver. Pasa que Martín no hizo Tele1, nosotros no debe tener permiso. No, pero está en el mismo grupo. Alguien péguelo ahí en el chat, así lo accedemos todo de ahí. Gracias. Bien. Bueno, y les comparto la presentación. Ya la termino de editar porque hay algunas cosas que no se ven como quiero y se las cuelgo en el Classroom a la transparencia de DNS. Hay algunas cosas de formato que se ve cuando se han convertido, no han quedado bien. Bueno, lo que habíamos visto la clase pasada es que había, digamos, DNS, si bien es el método para resolución de nombre, la resolución de nombres, así como asimilando un poco a lo que pasaba con el ruteo, que pasan distintas fases hasta que el ruteo se concreta, digamos, en un router. Hay un ruteo local, hay una tabla de ruteo local, etc. Con DNS, con la resolución de nombre, pasa algo parecido. Primero hay una resolución, si no es el localhost, o sea, se verifica si quien yo estoy queriendo acceder mediante una aplicación o mediante lo que sea, puede ser Ping o puede ser otra aplicación, no soy yo mismo, referido a mi nombre. Después se verifica el archivo hosts, que es un archivo que está local en la mayoría de los sistemas operativos, no digo en todos, pero en la mayoría de los sistemas operativos, en el 99% de los sistemas operativos, ese archivo existe y tiene precedencia sobre la búsqueda de un DNS, ¿sí? Y después se hace el proceso de resolución mediante un servidor DNS, si esos servidores DNS existen y si están configurados. Habíamos visto que DNS es una aplicación que corre en la capa de aplicaciones, obviamente, y que tiene dos componentes, digamos. Tiene un componente que se llama Resolver, o el cliente DNS, y un componente que es el DNS Server. Esos dos componentes interactúan a nivel de aplicación y usan, a eso es lo que vamos a ver en esta clase, distintos protocolos de transporte, ¿sí? Para realizar la resolución del nombre, DNS utiliza el protocolo UDP, de transporte, la capa de transporte, ¿sí? Pero para realizar lo que se llama la transferencia de zona, que también vamos a ver hoy, utiliza TCP, y ya voy a explicar por qué esa diferencia y por qué cada uno. En el caso de UDP, bueno, sería medianamente entendible que si yo quiero simplemente armar un paquete IP con un protocolo de la capa de transporte para hacer algo tan simple con, tengo este nombre, díganme qué dirección IP es, porque eso es lo que hace DNS básicamente, se use un protocolo que no tenga, que establece una conexión como el three-way handshake para hacer eso, y que UDP es lo conveniente para hacer esa resolución, y se le traslada, como ya hemos visto siempre en UDP, la posibilidad de retransmisión o de repedido o de control de la confiabilidad, digamos, de esa resolución a la aplicación. Entonces, ¿qué es lo que hace Resolver? Se contacta con uno de los DNS server que tiene configurado en su configuración, que ya hemos visto que se la puede poner manualmente. Les expliqué la clase pasada, si ustedes acceden, los que usan Windows, a la parte de IPv4 y acceden a la parte de configuración de IPv4, van a ver que tienen los DNS, normalmente lo deben tener automático, ¿sí? Si ustedes lo pueden cambiar, incluso lo pueden hacer ahora mientras estamos hablando, solo la parte de DNS, no la parte de obtener IP, ¿sí? Hay como dos partes, digamos, una parte de arriba, que es la parte de obtener IP automáticamente, y una parte de abajo, que está debajo de esa configuración, en Windows le hablo, que dice obtener los DNS automáticamente. Si ustedes le ponen manual, y le ponen los DNS ahí, por ejemplo, el 8888,
y el 8844, que son dos de los DNS de Google, o los DNS de OpenDNS, etcétera, van a ver que esas consultas, en lugar de ir al DNS que les está entregando como opciones de HCP, van a ir a los DNS que ustedes tienen, que ustedes acaban de colocar ahí, y eso es independiente. O sea, ustedes pueden obtener la dirección IP de un DHCP y no los DNS, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, yo lo tengo configurado así porque hay ciertas protecciones, a veces, que brindan los DNS de dominio. Hay listas de dominios que no son muy, o que están ofreciendo malware, etcétera. Entonces la protección se hace a nivel de DNS, y los DNS, tanto los de OpenDNS como los de Google, tienen ese nivel de protección, ¿sí? Lo pueden cambiar ahora, después lo pueden volver a poner y su computadora va a seguir funcionando. Ustedes no van a notar nada. Lo que sí van a notar es que si utilizan el comando dig con el trace, los primeros servidores DNS que se contactan son los que ustedes han puesto ahí y no lo que les ofreció el DHCP. Que normalmente, si tienen un router de Arnet o de Claro, van a ser los DNS o de Arnet o de Claro, digamos, los que están más cerca en la red IP, ¿sí? A nivel de IP. Bien, entonces esta aplicación cliente-servidor que es DNS tenía la particularidad de que en el servidor era una base de datos distribuida, ¿sí? Y la base de datos distribuida estaba de acuerdo, relacionado con la autoridad de la zona, de quién era el autoritativo de los determinados dominios, que es parte de lo que hemos visto en la clase pasada, que conformaban el Fully User Qualified Name, o el FQDN, que es lo que le da la estructura jerárquica a DNS, ¿sí? Es quien permite que DNS se comporte de manera jerárquica. Y hemos visto también que este FQDN, o Fully Qualified Domain Name, también se podía usar en el archivo host, ¿sí? O sea, el archivo host no era solo privativo de una estructura plana, sino también se podía usar un nombre jerárquico ahí. Bien, la clave, digamos, yo le decía que DNS es un tema complejo, pero complejo ¿por qué? Complejo porque hay que tener muy clara la división de capa y de roles que hace cada capa, ¿sí? Para entender DNS hay que saber muy bien en qué capa ocurre cada cosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque DNS se independiza, al estar corriendo en la capa de aplicación, abstrae todas las capas que tiene abajo, ¿sí? Lo mismo que hace TCP, lo mismo que hace IP, etc. Entonces, que yo tenga un servidor DNS en una dirección IP que no pertenezca a mi red es súper común, digamos. De hecho, ustedes pueden acceder al DNS de Google y no está en la red de ustedes ni en la de Arnet, está en la de Google, ¿sí? ¿Y cómo llega hasta ahí? Bueno, mediante el ruteo IP, que es una función de la capa 3. Entender esa división es fundamental para entender el funcionamiento de DNS, ¿sí? O sea, entender la división funcional de las distintas capas. Y cuesta a veces porque uno no tiene, cuando ustedes están estudiando eso, todavía no tienen internalizado cómo se comportan las capas y para qué sirven y qué abstrae una capa de la otra. Bien. Bueno, para seguir sumando complicaciones, no todos los servidores DNS son iguales o tienen la misma función, ¿sí? Hay básicamente tres tipos de servidores DNS, ¿sí? Los resolvers son todos clientes DNS, digamos, ahí no hay mucha discusión. Pero los servidores DNS tienen distintas funciones, ¿sí? Hay un servidor DNS que se llama primario o master, se lo encuentra con las dos nomenclaturas, secundario o slave, y cache only, o sea, un servidor que solo sirve para hacer caché. Eso es lo que vamos a ver un poco hoy, ¿sí? Los servidores primarios almacenan parte de esa base distribuida. Voy a dibujar el Jamboard, avísenme si no lo están viendo. Un segundito. Bien. Entonces, les decía que hay básicamente tres tipos de servidores, ¿sí? Los primarios o slave, los secundarios, los primarios o master, los secundarios o slave, depende de la nomenclatura, y los cache only,
¿sí? Que solo sirven para CKY. ¿Y qué diferencia tienen estos servidores? Es que en el primario, o máster, acá le voy a corregir. Tengo el lápiz medio complicado. Voy a borrar a ver si puedo volver a dibujar. Lo que ocurre en el servidor primario es que ahí se almacena en disco lo que se llama el archivo de zona, que sería digamos, el zone file, que sería la parte de esa base de datos distribuida que es autoritativa a ese dominio, ¿sí? O sea, por ejemplo, si yo estoy en el servidor primario de la UNTA, el archivo que corresponde a los registros de la UNTA, o sea, todo lo que está hacia la izquierda del punto UNTA Eduard, está almacenado en un disco, como un archivo, un archivo físico en el disco, en ese servidor primario, ¿sí? Entonces, para que tengamos el concepto, ese zone file se almacena en disco en los servidores primarios. En los servidores secundarios, ese zone file se copia, ¿sí? O sea, se copia del primario, si este es el primario y este es el secundario, ¿sí? Ese zone file en el secundario no está para que sea único, digamos, para que yo modifique entre primario y secundario y haya consistencia entre los dos archivos, si no tengo el problema que constantemente tengo que hacer un merge de los dos archivos de zona. ¿Sí? Ya vamos a ver que es un archivo de zona y qué tiene adentro, pero entendamos primero que es una parte de esa base de datos distribuida y es la parte de base de datos, la parte de registro, almacena, que es autoritativa a ese dominio, o sea que ese dominio hacia la izquierda del punto tiene autoridad para crear subdominio y para crear registro, ¿sí? Bien, entonces ese archivo es copiado del primario al secundario cada un cierto tiempo, ¿sí? Y esa copia entre el primario y el secundario, ahora explico para qué existen dos servidores DNS, se hace mediante TCP, ¿sí? ¿Por qué se hace mediante TCP? Porque acá yo sí necesito cierta consistencia, porque estoy copiando un archivo que tiene varias líneas normalmente, y sí necesito cierta seguridad en la copia, cierta consistencia, control de flujo, etcétera, y lo hago eventualmente, o sea, lo hago una vez cada una X cantidad de tiempo, esa copia. Entonces ahí sí usa, la aplicación DNS fue diseñada para usar TCP, para brindar seguridad en la copia, digamos, entre el origen y el destino. El servidor primario y el secundario existen como obligatorios. ¿Por qué? Porque al desplegarse una estructura DNS, yo no puedo depender solamente de que si toda la resolución de nombre de Internet o de mi dominio, digamos, depende de un servidor, ese servidor deja de funcionar y ahí se termine, ¿sí? Entonces, lo que se configura en el cliente, y ahí viene la separación lógica, es el orden de búsqueda, ¿sí? En el resolver, lo que yo le acabo de decir, se configura el orden de búsqueda de esos servidores DNS, pero no necesariamente tienen que ser primero el primario y después el secundario, ¿sí? Tiene que ser cualquier servidor DNS que pueda resolver un query. No necesariamente tiene que ser el primario y el secundario. El primario y el secundario es un concepto de dónde reside el archivo físico de zona. En el primario reside en disco y en el secundario se obtiene mediante la copia, ¿sí? ¿Está claro hasta ahí? Si no entienden algo, me preguntan y lo vuelvo a explicar. Bien, ese proceso de copia se llama zone transfer. El proceso ese se llama zone transfer, es lo que estamos viendo acá. Y fíjense que en este caso que estamos viendo acá, que está puesto a propósito, el primario y el secundario inclusive están en dos redes distintas, o sea, ni siquiera están en la misma red. ¿Sí? Eso es algo muy común. ¿Por qué? Porque yo me protejo de también tener un problema de ruteo, ¿sí? O sea, si yo pongo los dos servidores en la misma red y se me cae el router, igualmente pierdo los dos servidores. Entonces, lo más común, por ejemplo, el caso de la UNTA, es que los servidores DNS, si yo quiero brindar una redundancia real o que sea lo mejor posible, no deberían estar ni siquiera en el mismo país físicamente, digamos, deberían estar en otro lugar. Y eso no, digamos, impide en nada el funcionamiento de DNS, ya que el zone file transfer se hace mediante un proceso TCP, que
Se encripta en IP y IP hace su roteo como corresponde y copia el archivo entre dos servidores que no necesariamente tienen que estar en la misma red. Y esto es clave para entender DNS, o sea, esa separación entre lo lógico y lo físico y de qué pasa, qué proceso ocurre en cada capa es fundamental para entender bien cómo funciona DNS, ¿sí? Entonces, ese proceso de transferencia de zona se hace mediante el protocolo TCP y el proceso de resolución de nombres se hace mediante el protocolo UDP. Bien, y acá hay un resumen, o sea, el maestro, máster o primario es la fuente de información para un servidor secundario. Puede haber más de un servidor secundario, pero primario solo puede haber uno. Servidores secundarios, la cantidad de que ustedes quieran, digamos, de acuerdo al nivel de redundancia que quieran tener, ¿sí? El servidor secundario obtiene el archivo de zona mediante el proceso este que se llama Zone File Transfer, y los servidores cache-only no son autoritativos. O sea, ¿qué significa que no sean autoritativos? Que no tienen digamos, configurado ningún dominio en particular o dominios. Un servidor DNS puede ser autoritativo físicamente de más de un archivo de zona, ¿sí? Ahí empieza otra complicación más respecto de lo que puede hacer un servidor DNS. Un servidor DNS que está identificado mediante una dirección IP, en una red IP, puede ser autoritativo de más de un archivo de zona, y de hecho es bastante común eso, ¿sí? Y lo iba al tercer servidor, digamos, que es el último desde el punto de vista de la división funcional de los servidores, que es un servidor que se llama cache-only o solo de cache-only. ¿Para qué sirve este servidor? Bueno, ustedes imagínense que si ustedes ponen un servidor primario y secundario, por redundancia, supongamos el caso de la UNTA, lo ponen en Suiza o en Europa, van a tener 200 milisegundos, 250 milisegundos cada consulta que haga el resolver a esos servidores, ¿sí? Entonces, lo que pueden hacer es poner un servidor cache-only más cerca de los resolver, o sea, más cerca de los clientes, que lo que hace ese servidor es simplemente mantener una tabla con un time to live del par dominio dirección IP, ¿sí? Con time to live prefijado. Entonces, los resolver consultan al cache-only, ¿sí? O a los servidores cache-only, que está más cerca, pero respecto de la redundancia del funcionamiento del dominio, yo los tengo en el mejor lugar posible, en el lugar más redundante posible. Para eso se usa cache-only, ¿sí? Entonces, la resolución, aparte, ese caché se mantiene en memoria, entonces la resolución es muy rápida, ni siquiera tiene que acceder al disco, es una tabla que se mantiene en memoria, y que, así como hemos visto en el principio de funcionamiento de ARP o de otras tablas, de las tablas de los switch, siempre las más accedidas están arriba y se va refrescando ese time to live, digamos, y las menos accedidas están abajo, y las que se vencen se borran y las nuevas entran en esa tabla, ¿sí? Funciona como un caché, exactamente como un caché. Bien, ¿qué tiene un archivo de zona? Ahora veamos, ya hemos visto los tipos de query, etcétera. Este servidor que aparece acá como, ahora lo voy a marcar, como servidor de nombre local podría ser el cache-only, digamos, ¿sí? O sea, podría ser no un servidor autoritativo, sino un cache-only, o podría ser un primario, o podría ser un secundario, ¿sí? Están todas las opciones posibles. Bien, veamos qué tiene ya explico cómo se manejan los time to live, etc. ¿Qué tiene un archivo de zona? Bueno, un archivo de zona tiene un montón de parámetros referentes a la definición, al vencimiento y a la copia de ese archivo de zona, ¿sí? Que ya lo voy a ver un momentito. Me voy a concentrar en los registros del archivo de zona. Hay un montón de registros, ¿sí? ¿Qué son los registros? Bueno, ¿qué quiero yo administrar en mi servidor DNS, digamos, ¿sí? Nosotros básicamente vamos a ver 3 o 4 registros, ¿sí? El primer registro, el registro clásico, digamos, el registro A. Que el registro A es referente a las direcciones, A de address, ¿sí? Son los registros en donde ustedes van a poner una dirección IP que esté referida a un host, ¿sí? O sea, el www va a ser un registro A, el FTP va a ser un registro A, todo lo que esté referido a un host, que llegue a una dirección IP como host, va a ser un registro A, ¿sí? De address. Después el registro que se llama NS, de Name Server, que es un registro especial. ¿Por qué? Porque indica que ese host en particular cumple una función especial, que es la función de ser servidor de nombre. Y es el que sirve para realizar la delegación de autoridad,
¿sí? Ese registro es un registro especial que cuando ustedes le ponen el NS igual a una dirección IP, están indicando que en esa dirección IP están delegando el dominio que ustedes están definiendo, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes dan de alta NIC AR, un dominio de Argentina, y les piden que deleguen el dominio, esas direcciones IP se están cargando como un registro DNS, como un registro NS en ese archivo de zona, ¿sí? Después el registro, también importante, que se llama MX, ¿sí? De Mail Exchange. Ese registro MX es el registro que se usa también para identificar un host con una función especial, que ese host es un host de mail. ¿Y por qué que es un mail server, digamos? Sí, dígame. ¿Cómo se llama el MX? No lo pude anotar. Sí, Mail Exchange. Perfecto. Mail Exchange. Identifica una función particular de un host, en este caso de un servidor de mail. ¿Por qué? Bueno, porque hay un motivo bastante simple. Cuando ustedes crean un servidor de mail, supongamos que al dominio le pongan mail.musta.edu.ar, ese va a ser el registro de tipo A. ¿Sí? Me cuesta un poco escribir acá, pero supongamos ahí que yo al registro de tipo A le pongo mail.musta, etcétera, .edu.ar. ¿Sí? Entonces yo cada vez que me refiera a ese host voy a encontrar una dirección IP que es la que ustedes han seteado en ese archivo de zona. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema? Que si yo doy de alta mi mail, en el dominio unta, va a ser mpaolini@unta, no @mail.unta.edu.ar. ¿Sí? No sé si entienden la diferencia. Entonces yo para definir sobre cuál es el dominio sobre el cual yo quiero crear la casilla de mail, necesito indicarle con el registro MX que estoy creando una casilla de mail sobre el dominio unta, o sea que el mail va a ser mpaolini@unta, y que cuando algún cliente consulte por el dominio unta.edu.ar para mandar un mail, le va a devolver que la dirección IP de ese host es mail.unta.edu.ar, que es la que yo he seteado en el registro A. ¿Sí? No sé si se entiende. O sea, como yo tengo que hacer una acción sobre el dominio y no sobre el host, ¿sí? De ese dominio, que en este caso se llama mail, pero puede llamarse de cualquier manera, puede llamarse Pepe si quieren, no hay problema. Como yo tengo que hacer una acción sobre el host sobre el dominio y no sobre el host, necesito una identificación particular de que ese host es un servidor de mail para que yo pueda acceder a la dirección IP y de ahí acceder a la casilla que me ofrece esa aplicación. Lo mismo pasa con NS, como yo tengo que hacer una transferencia de zona entre host, que identifico como primario y secundario, pero le tengo que decir sobre qué dominio y tengo que hacer la delegación de ese dominio, necesito algo especial que me indique qué función cumple ese servidor. ¿Sí? Y después hay un cuarto que se llama CNAME, que se nos nombro porque lo van a ver por ahí. Hay un montón más, ¿no? Hay servidores de localización de latitud y longitud, hay registros, perdón, de localización de latitud y longitud, y hay un montón de registros más, TXT, hay un montón de registros especiales que no vienen acá, porque esto no es un curso de DNS, y el CNAME es simplemente un alias. Es que yo doy de alta un solo registro, un solo host con registro A, y simplemente los otros hosts le digo que son un alias a ese host que acabo de crear, y eso se hace mediante un CNAME. ¿Sí? Esos son básicamente los registros que ustedes deberían conocer y saber para desenvolverse en DNS. Hay mucho más, hay TXT, hay bueno, RP, de Responsible Person, hay un montón de registros más. Los pueden buscar, si buscan DNS Register, van a ver la lista de registros que hay. Todo eso es configurable en este archivo de zona, ¿sí? Que ese archivo de zona, les decía, por ejemplo, acá hay un archivo de texto en el cual ustedes acá, por ejemplo, el rector.unt.edu.ar, ya vamos a ver que este tiempo tiene el tipo de registro A, el IN se indica, digamos, como una entrada nueva a ese archivo de zona en particular, y está la dirección IP. ¿Sí? Y acá lo mismo, el cit.nt.edu.ar 3600, que es el time to live de ese registro, ya vamos a ver para qué.
de tipo A, acá si quieren, si hubiera un NS, acá tienen que poner NS, acá NS si fuera un servidor de nombre, ¿sí? Tanto primario como secundario. Y acá va la dirección IP. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, se hace este query, el iterativo, el recursivo y el iterativo, se busca el root server, se busca el autoritativo del AR, se busca el autoritativo del EDU, se busca el autoritativo del UNTA, llega el archivo al servidor físico a través del ruteo a ese servidor físico, y si es el primario o el secundario, que tiene los mismos datos que el primario, nada más que retrasado un cierto tiempo por la copia, ahora entramos en ese tema, busca en ese archivo de texto, que se llama sonfile, y busca por el nombre de host que yo le estoy pidiendo. Supongamos que sea el www, entonces si yo acá quiero setear un www, tengo que setear acá otro registro que diga www.unta.ar 3600 a in y la dirección IP de ese servidor, del servidor que tiene la aplicación de web server, digamos, de World Wide Web. Ese es el funcionamiento básico de DNS, digamos. Después está el funcionamiento respecto de la redundancia de DNS, que es todo esto de la copia del archivo de zona al secundario, etc. Eso se establece mediante una serie de parámetros, ¿sí? Y el primer parámetro que establece esta suerte de copia es el serial, ¿sí? Que es el serial, un número de serie del archivo, ¿sí? Entonces, en ese serial ustedes van poniendo cada vez que modifican el archivo, si el serial del primario es mayor al serial del secundario, eso verifica el secundario, pues no tiene sentido que el secundario siempre copie el archivo. Lo copie ese cambiado, ¿sí? Entonces, esa lógica está manejada por el serial number del archivo. Entonces, ¿cómo sabe que ha cambiado? Porque ustedes cuando lo han editado han incrementado ese serial number en 1, entonces el serial number que estaba en el secundario ha quedado atrasado, no importa cuánto, si es mayor lo copia, ¿sí? Lo pisa al del secundario. Entonces siempre el primario es el que tiene la información fidedigna y el secundario la tiene atrasada en un time to live, ¿sí? En un time to live que está configurado en este valor que se llama refresh. O sea, 36.000 segundos, cada 36.000 segundos el secundario mira el primario y se fija si el serial es el mismo o no, y esos son parámetros configurables, ¿sí? O sea, si usted lo pone muy chico, va a estar permanentemente preguntando. Si lo pone muy grande, va a tener muy atrasada la información si yo hago un cambio. Por supuesto que eso depende de la velocidad de cambio de los registros de su servidor. Si ustedes si son un ISP que están constantemente agregando host o por algún motivo agregan host ahí de manera muy, muy asidua, tienen que configurar ese refresh más chico. Si falla, utiliza el retry. O sea, si no pudo copiar, reintenta cada cierto tiempo y expira después de un cierto tiempo. O sea, después de un cierto tiempo se vuelve no válido ese archivo de zona, ¿sí? Expira directamente. Si no lo pudo acceder por más de tanto tiempo, expira y no resuelve nada. O sea, como que no encuentra cómo resolver ese archivo de zona, ¿sí? Hay una regla básica, digamos, para que el serial siempre se incremente, y es colocar primero el año en el serial, después el mes, después el día, y después la versión de ese archivo si lo modifican varias veces al día, ¿sí? Entonces, de esta manera, es un número que ustedes, porque el serial puede ser un número, digamos, ustedes lo setean como quieren, pero es muy común esa nomenclatura entre los hostmaster, que es quienes administran los servidores DNS, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Quiero escuchar a ver qué dudas tienen. Ninguna, ustedes son alumnos sin duda, después van a rendir los exámenes y les va mal. Bueno, supongamos que entienden todo. Bien. Esa copia, digamos, se establece entre el primario y todos los secundarios que yo haya definido, ¿sí? Que puede ser uno o pueden ser varios secundarios. ¿Mm? Bien. Entonces, veamos, en un segundo algo más les tenía que comentar.
Vamos a ver si podemos hacer algún ejemplo. Antes que me olvide, han bajado el programa ese Wireshark, que les he dicho que lo bajen, porque tienen que hacer el práctico para la posible regularidad de la materia. Todavía no sabemos qué vamos a hacer con los exámenes, pero los que ya solo están cursando Teleinformática 2 y ya tienen aprobada la 1, ya lo hicieron el año pasado, lo tienen que repetir y sobre eso también se va a tomar parte del examen. ¿Sí? ¿Lo han bajado al programa Wireshark? Sí, señor, ya lo tengo. ¿Lo tienen bajado? Bien. Bueno, ya les voy a publicar entonces qué vamos a hacer con eso. Véanlo también con Emilce. ¿Cómo van con las prácticas? Yo no le puedo decir porque dejé de cursar, allá dejo de cursar, ingeniero. Ajá. Y de los que están cursando regularmente la materia, ¿cómo van con las prácticas? Pero yo, Pablo Orellana, ¿quién más está cursando regularmente la materia? Creo que ustedes dos nomás. A mí se me estaba cruzando con otra materia, justo más tarde. Pero ¿No? ¿Con qué materia se le está cruzando, pero yo? ¿Me escuchás? sí, ¿Con qué materia se le está cruzando? No sabe con qué materia se le cruza, pero yo. no, en realidad se me estaba cruzando con la materia. Y entonces, Tenía que hacer unos trabajos. ajá. Entonces usted no está haciendo la práctica, digamos. Pero el problema es que no va a quedar regular, digamos. O sea, ¿cómo pretende quedar regular si no está haciendo la práctica? Si una condición de la UNTA es que usted haga la práctica, ya es más, si le digo ya no está regular, porque ya estamos más del 50% de la materia. Bien. Y Orellana, bueno, ya saben, o sea, los que han faltado a las clases de práctica, nada, si tienen menos del 75%, no, la van a tener que hacer de nuevo la materia, digamos, el año que viene. Hablen con la Secretaría Académica, ¿no? Porque en lo que respecta a los docentes, van a quedar libres, digamos. O sea, los docentes, si no han asistido a clase, acá la asistencia es automática, digamos, porque veo quiénes están en clase y quién no, así que van a tener un problema. Bueno, está bien, no hay problema, digamos, eso es una elección de cada uno. Bueno, ¿alguna duda y consulta que quieran saber respecto de DNS? Eso es lo que vamos a ver básicamente de DNS. Voy a tratar de prepararle alguna mínima práctica o ejemplo de cómo funciona DNS, de ver un archivo de zona real, de que ustedes lo puedan alterar. El problema de eso es que, bueno, cada uno necesita tener un servidor DNS instalado en su casa, ¿sí? DNS parece un tema simple, pero no es tan simple. Les recomiendo que lo revean las clases. Ahora les voy a subir las transparencias y cualquier cosa me pidan una consulta o me consulten la clase que viene, ¿sí? La clase que viene vamos a empezar con el último tema de esta asignatura, que es IPv6. Y le hago una introducción. Si no tienen preguntas de DNS, empiezo con IPv6. Sí, bien. Sí, sí. Bueno, pero porque tiene más registros, digamos. Nada más que por eso. O sea, eso se va a ir creciendo. Aparte, depende del archivo de zona de qué. O sea, si usted hace el archivo de zona de un servidor web, es más chico que el que yo he mostrado recién.
porque tiene un solo registro A. Sí, le subo el archivo, le subo el de la UNTA, le subo el archivo de zona de la UNTA se lo subo al Classroom. ¿Mm? Así lo vemos y vemos a discutirlo la clase que viene, no hay problema. Que es un dominio que ustedes conocen, ¿sí? Porque nada, sabe, acceden al www.unta y acceden al www.fi.unta.edu.ar, que es otro dominio. Entonces, bueno, ahí podemos ver cómo funciona eso. ¿Mm? Sí, sí, XT común y silvestre. Obviamente tiene ciertas características de formateo, pero sí, se edita con un editor de texto. Yo lo edito con el BI cuando necesito editarlo, digamos. Lo común es que se edite con un editor de texto, obviamente. ¿Cuál es el pero, digamos? Que si ustedes le ponen un punto, o dejan una coma, o dejan algo, bueno, pierde el sentido, digamos. Tiene solo los caracteres que son necesarios en un archivo de texto, ¿sí? Obviamente que hay editores y hay manejadores, pero de ese archivo, pero lo que hacen es tomar ese archivo y mostrárselo en una interfaz, digamos, no hacen nada más que eso, ¿sí? O sea, DNS fue pensado y muchas de las cosas Unix y de TCP/IP son pensados para hacer archivo de texto. De hecho, en Unix todo es un archivo, ¿sí? Todo, el sistema operativo, el file system, los dispositivos, el mouse, la pantalla, todo es un archivo. Si no lo sabían, se lo estoy comentando, ¿sí? Es una genialidad de diseño, porque todo es un archivo y todo se maneja con acceso a archivo. No hay nada que no sea un archivo en el diseño de Unix, ¿sí? De Linux también. El 90 y pico por ciento de la estructura de DNS está basada en sistemas Unix, o sea, no en otros sistemas, no en Windows, no en VAX, no en Digital, no en Mac, está basado en sistemas Unix. Mac está basado en un sistema Unix porque está basado en BCD, que es el Unix de Berkeley. Así que, aunque ustedes no crean, el mundo está dominado, por eso es tan importante que ustedes aprendan Unix, digamos, si se quieren desenvolver en la ciencia de la computación, ¿sí? Porque el 90 y pico por ciento de lo que existe está basado en Unix, digamos, Android está basado en Unix, iOS está basado en Unix, los sistemas operativos de los routers están basados en Unix, ¿sí? Entonces es muy importante entender el funcionamiento de eso. Eso me parece que hay un error general, digamos, en las carreras argentinas y tucumanas que ven poco de la concepción de ese sistema operativo. Sí, es un archivo de texto. Contestando su pregunta, lo abre con el editor que le guste, con el Notepad si quiere, lo edita, le cambia la dirección IP ahí o agrega un registro, inserta una línea, agrega un registro y listo. Eso es todo. Lo guarda y empieza a funcionar, ¿sí? Vamos a ver cómo hacemos para que ustedes puedan hacer alguna práctica de DNS sin meterlo, porque ¿cuál es el tema? Yo le podría decir, mire, instálense un sistema operativo Linux, instalen Bind, que es el servidor DNS por defecto, por decirlo de alguna manera, el más conocido de Linux, y ahí creen un archivo de zona y consulten, pero bueno, pasar todo el año haciendo eso, digamos, y hay otras cosas para ver, y me parece que ustedes solo no lo van a poder hacer, entonces, si quieren se los doy, no es obligatorio, ni que lo sepan para rendir el examen ni nada, lo que sí es obligatorio que entiendan es que el archivo de zona, que representa dónde se almacena, que es un servidor primario, que es un servidor secundario, cómo se hace la transferencia del archivo de zona, qué protocolo usa, cómo funciona la aplicación cliente-servidor DNS y cómo el esquema, cómo se resuelven los nombres de Internet, que es lo que ustedes tienen que saber, que es lo que hemos visto hasta ahora. No sé si contesta su pregunta, es un archivo de texto. Lisa y llanamente un archivo de texto. ¿Alguien más tiene algunas preguntas de DNS? Profesor, Sí. bueno, yo no le quiero preguntar de DNS, le quería preguntar del programa también que nos había pedido. No, que nos había pedido que instalemos el GNS3.
Ah, el GNS3, sí. Yo lo instalé en Linux, Sí. después le instalé las imágenes del router. Ajá. No hace Eh, falta, ¿no? Pero bueno, si lo ha hecho, mejor. o sea, sí me hacía falta porque no me aparecían, no Y la de figuraban los para router agregar. básicos, siquiera, ajá. Bien, Me fijé en internet y era como que era la única opción bajar bien. la imagen. Una vez que lo logré instalar y la armé, digamos, la red, Sí, este, cuando quería configurar los IP de los hosts o de los sí, routers, sí, cuando hacía doble clic o quería abrir la consola, sí. como que se me abría la consola un segundo y se cerraba y me apareció un error. Algún Y- problema debe tener ahí de sí, configuración. y no lo pude hacer andar. Entonces lo instalé en Windows. Ajá, Eh, y en Windows ya también hice lo mismo, logré bajar las imágenes de los routers, sí, pero ya cuando lo selecciono y lo arrastro para colocarlo, sí. también me da un mensaje de error. Bueno, consúltenle a Emils. Si no va a la práctica, ¿qué vamos a hacer? Si Sí, no, yo voy a ver de ayudarlo cuando termine el programa, digamos. ¿Mm? Cuando termine la teoría, voy a ver de ver cómo se lo puede asistir para que lo puedan hacer andar, pero debe tener algún error, debe tener ese host, esa máquina, algo, sí. porque normalmente funciona sin problema. Y también lo instalé en la máquina de donde estoy trabajando Sí. y ahí puse también me hizo lo mismo en Windows, ¿no? Y bueno, entonces tiene algún problema, tiene cómo lo está instalando, digamos. Sí. O capaz que lo que pensaba yo, capaz que la imagen que bajé no está bien. Es un programa gratuito, no tiene por qué. ¿Y por qué me Pero dice usted bueno, que no hace falta instalarle las imágenes del router? porque tienen unas imágenes básicas de host y de switch y de router que es suficiente para que resuelvan todo, digamos, unas imágenes genéricas. ¿Sí? No hace falta que se baje la imagen del switch 2900 de No, Cisco, ni lo de que la pasa del es que router. en el GNS que yo bajé no figura Hay una un máquina switch virtual 2. también que ya viene preconfigurada con todo, que puede bajar la máquina virtual y ejecutarla en un VirtualBox directamente, tanto en Linux como en Windows, que está en el sitio de GNS3. Ah, sí, no sabía, puede ser eso Ujú. también. Bueno, gracias. Bien, pero nada. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta del tema de NS específicamente? Así ya lo cierro si no hay más preguntas. Y obviamente lo cierro. Le voy a subir un archivo de host, lo podemos seguir discutiendo, digo, pero conceptualmente eso es lo que vamos a aprender de DNS. ¿Sí? Bien, bueno, les hago una introducción al tema que es el último tema de esta materia, que es IPv6, que más o menos nos llevará 3 clases o algo por el estilo. ¿Alguien sabe exactamente? A ver, acá creo que me contestaron cuándo terminan las clases. Ah, el 13 de noviembre. Bueno, vamos a estar justo, digamos. ¿Sí? Estamos estamos a 14, o sea, nos quedan 4, 1, 2, 3, 4 clases. ¿Sí? Entonces vamos a estar perfecto. Bien, eso es lo que nos va a llevar, digamos, terminar con algunas dudas de DNS y ver IPv6. ¿Sí? IPv6, así como cuando empezamos a ver, le hago una pequeña introducción de 10 minutos y por qué es tan importante que lo vean y que lo empiecen a usar, etcétera. ¿Alguien usó alguna vez IPv6 o no? IPv4 calculo que sí, porque, bueno, o alguien antes de esta materia no sabía lo que era el comando ping, por ejemplo. No tiene nada de malo, ¿no? Quiero saber más o menos dónde están. Bien. ¿Alguien más? O sea, los que no me contestan es porque todos lo sabían, digamos. Uno ya me contestó, No, no, yo no lo no. sabía. ¿Cómo? Yo no, ingeniero. Usted tampoco. Ujú. Bueno, y si, a ver, lo voy a tomar a Alex tampoco, lo voy a tomar a Fernando, le hago una pregunta. Y si yo le pregunto hoy para qué sirve el comando ping, ¿quién me contestaría? No, Fernando. yo tampoco.
No, no. ¿Cómo, perdón? Que no lo sé, porque estoy con problemas también de internet. Profe, disculpe, ¿no? Le quiero hacer una pregunta. Lo que prefiere usted con el comando ping es cuando es como que se hace una prueba a una DNS para ver si está funcionando el envío de paquete y si recibe la respuesta. No, no. Sí, pero son todas, pero si yo le pregunto, ¿para qué sirve el comando? Es matarnos la transparencia. Por eso les pregunto si es que... Pero es que la diagnóstico no, yo la verdad no tengo claro. Bueno. Pero ustedes, digamos, el mecanismo de estudio que tienen de las materias en general, digamos, cuando las terminan, ven las transparencias, las estudian o no, o quedan ahí y ya las estudiaremos para el final. No, por lo visto estudiamos mal. No, bueno, o sea, ni las ven a las transparencias, digamos. Bueno, Sí puede ser que la veamos, pero que no nos haya quedado, que no me acuerdo. claro, porque vuelvo a lo mismo, que es algo recurrente, principalmente en esta universidad, ¿no? Principalmente, pero medio en general, pero en esta es más notable, digamos. Y es que no, ustedes entienden, pero no aprenden. Ya le expliqué que el proceso de aprendizaje es un proceso posterior en el cual ustedes pueden, por ejemplo, contestar esta simple pregunta que yo les hago. O sea, ¿para qué sirve el comando ping? ¿Sí? Que lo hemos visto, yo le he hecho un ejemplo, le he mostrado. No sé, o sea, la latencia del comando ping es digamos, un efecto que se lo entrega el comando, pero no sirve para eso, ese no es el objetivo del comando ping, ¿sí? No es el objetivo del comando ping. Bien. Y si ahora yo le pregunto qué protocolo utiliza el comando ping, nadie me sabría contestar, diga. Protocolo IP. ¿Cómo? Protocolo IP. Sí, utiliza IP, pero el comando ping utiliza el protocolo ICMP digamos, como protocolo específico para eso, ¿sí? El protocolo ICMP, que todos usan el protocolo IP de alguna manera, porque cualquier, digamos, si yo digo TCP y sí usa IP porque se encapsula en IP, es una necesidad para su funcionamiento en un sistema de capa, ¿sí? Nada puede pasar de una capa superior a una inferior si no conforma un nuevo PDU y si no encapsula y si no fragmenta, digamos, es el principio de funcionamiento que hemos visto en la clase 1. Pero bueno, utiliza el protocolo ICMP que tiene un desarrollo particular y el comando ping está en una de las transparencias. Si le digo lo que dice la transparencia, no la estoy leyendo, dice, sirve para testear el stack de origen TCP/IP si está funcionando bien. Todo el ruteo intermedio si está funcionando bien. El stack destino de donde yo me estoy refiriendo, o sea, la dirección IP que yo puse ahí, si está funcionando bien, y todo ese camino ida y vuelta. Nada más que eso es el comando ping, ¿sí? Como hace eso, entrega un montón de información, que es información de la latencia, información del promedio del envío de paquete, etcétera, digamos, ¿sí? Entonces, hasta ahora me dice, por ejemplo, en Apadenki, me dice, bueno, yo no sabía el comando ping, no tendrían por qué saberlo, yo les pregunto nada más, pero a partir de que yo se lo he enseñado, ya sí tienen la obligación de saberlo. Y ahí es donde quiero trazar la línea de diferencia, digamos, ¿sí? Porque yo sí se lo he enseñado, además le mostré cuál es el registro del echo replay, del echo request, le expliqué que es un source quench, todo eso le expliqué. Entonces, después cuando van a los exámenes, bueno, simplemente no saben ni por dónde empezar, digamos, con la pregunta tan simple de para qué sirve el comando ping, ¿sí? Así le podría hacer de todo lo que hemos aprendido, digamos, ¿sí? Entonces, vuelvo a lo mismo, o sea, más allá de que ya veremos qué pasa con el examen, no estoy muy convencido yo de tomar otro examen en estas circunstancias, porque lo más probable es que les vuelva a ir mal, digamos. Porque evidentemente hay algo del lado de ustedes que no está funcionando. Si bien entiendo que la presencialidad es importante y a mí me gusta también, pero bueno. Bueno, cuando hemos visto, vuelvo a la introducción de IPv6,
para que ya lo empecemos a desarrollar la clase que viene. Cuando nosotros hemos visto IPv4, todo lo que hemos visto de la versión 4 es lo que es el comando PIN, el protocolo ICMP, el protocolo IP, el protocolo TCP, el protocolo UDP, ¿sí? Y las distintas aplicaciones de eso, de HCP, DNS, el protocolo RP, todo lo que hemos visto es referido a IPv4, ¿sí? Cuando fue creado IPv4, la gente que lo creó pensó que hacía el protocolo para siempre, ¿sí? Y destinó 32 bits para hacer el addressing de ese protocolo. O sea que en teoría el máximo puedo direccionar 2 a la 32 bits, ¿sí? Que son 4.000 millones. Eso obviamente quedó chico en el mundo. ¿Por qué quedó chico? Y bueno, porque somos 7.000 millones. En el momento que se diseñó eso no éramos 7.000 millones, pero la gente pensó, bueno, ¿cuántos dispositivos va a haber conectados? Porque más allá de la población, ¿sí? ¿Cuántos dispositivos hay? Como lo mismo que yo le diga, ¿cuántos autos hay? ¿Cuántos vehículos hay? Y bueno, una X cantidad. ¿Y cuánta población hay? Bueno, 7.000 millones. Bueno, pero no todo el mundo tiene un auto, digamos, ¿sí? Entonces ese fue un poco la lógica y el razonamiento de quien diseñó el protocolo IPv4. Bueno, el protocolo IPv4 entró en un runout, digamos, o sea, se terminaron las direcciones IP, ya hace bastante que se terminaron, ¿no? Se terminaron ya en el año 2010, por ahí. Ya no hay más direcciones IP para pedir a los distintos Regional Internet Registry, que en el caso nuestro es la CNIC. Entonces, bueno, el protocolo IPv6 ya estaba siendo estudiado y diseñado, se llamaba IPNG, IP Next Generation, y se optó por rediseñar el protocolo IP y se le llamó versión 6. ¿Por qué no versión 5? Bueno, porque había otra gente trabajando en un IPv5, que era algo específicamente para streaming, y esa funcionalidad nunca llegó a ver la luz y la incluyeron parte de esa funcionalidad en IPv6. Entonces, directamente el protocolo, así como RAID 2 y 3 no tienen implementación, el protocolo IPv5 no tiene implementación y la implementación real es IPv6, ¿sí? IPv6, el principal objetivo que persigue es tener mayor cantidad de direcciones. Es el objetivo principal. Después rediseñaron un montón de cosas que son las que nosotros vamos a ver, ¿sí? Y tener mayor cantidad de direcciones para que, más allá de que se quedaron chicas las direcciones, ustedes si se ponen a contar, en la casa de cada uno tiene un teléfono, probablemente hay una computadora, probablemente hay un Chromecast, probablemente, bueno, todo eso, ustedes fíjense que del núcleo hogareño que ustedes tienen, multiplican por 2, como mínimo, la cantidad de direcciones IP que usan en los dispositivos, ¿sí? Entonces era justo al revés el pensamiento, pero bueno, en ese momento nadie podía saber que esto iba a crecer de tal manera que, ¿sí?, iba a requerir muchas más direcciones IP que gente, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada persona tiene más de un dispositivo que tiene necesidad de conectarse a una red IP. Entonces rediseñaron IPv6 con el objetivo principal de tener realmente mucha más cantidad de direcciones. Ese es el objetivo principal. Pero después, como objetivos que van a la vuelta de ese objetivo principal o que están al lado, se rediseñaron un montón de cosas que nosotros la vamos a estudiar en detalle, la vamos a comparar con IPv4, y aquí una de las grandes, digamos, maneras de aprender IPv6 es olvidarse de IPv4, digamos. ¿Por qué? Porque tiene otra concepción, funciona de otra manera. Si ustedes se fijan, nosotros no hemos visto algo que se llama NAT o PNAT, ¿sí? Que ustedes lo usan todos los días en la casa, yo también, y es un paliativo para utilizar redes privadas como redes ruteables, que yo les comenté, usa un puerto para suplir la conectividad de una red ruteable. Si ustedes se fijan la dirección IP que tiene su notebook, o su teléfono celular, etcétera, seguramente va a ser de una dirección IPv4 privada, o sea, de una 192.168, o de una 172.16, o de una 10.0.0.0, que son las 3 clases A, B y C de direcciones privadas, reservadas de red para redes privadas. Ahora, una de las características de las redes privadas es que son no ruteables. Y dije, bueno, pero ustedes la usan y los paquetes llegan. Hay algo en el medio que se llama, un mecanismo que se llama NAT
¿sí? Network Address Translation, que sirve, digamos, para hacer esa unión entre las redes privadas que están detrás de un router con una única IP pública, ¿sí? Ustedes la dirección que tienen ruteable y pública es la dirección de WAN de ese router, digamos, o sea, la que está del lado de afuera, la que se conecta al proveedor en el mejor de los casos. ¿Sí? Digo en el mejor de los casos porque en el mejor de los casos. Por ejemplo, la red 3G de telefonía celular y 4G no tiene redes públicas, ¿sí? Y eso empieza a haber un montón de problemas, digamos, que ustedes seguramente, el que configuró uno ve el acceso a alguna cámara de vigilancia, lo puede haber notado, o el que juega algún juego en red lo puede haber notado, o el que usa alguna red de torrent lo puede haber notado, que tienen que abrir unos puertos y tienen que andar haciendo cosas raras, y eso es simplemente porque la dirección IP la cual ustedes usan no es una dirección ruteable, o sea, ustedes no están conectados al mismo nivel de la infraestructura como un servidor de Google, y que por la independencia de capa debería ser eso así, ¿sí? Ustedes cumplan la función que cumplan en la Internet, deberían estar conectados a una red IPv4 igual que cualquier otro host IPv4, porque desde el punto de vista de los hosts no hay diferencia, habrá diferencia desde el punto de vista de las aplicaciones que corren en ese host, o sea, la potencia, qué tipo de servicio ofrece, etcétera, pero a nivel de IP somos todos iguales, digamos, deberíamos ser todos iguales, ¿sí? Todo ofrece conectividad, y ahí viene el concepto end-to-end, o sea, la conectividad extremo a extremo debería ser, digamos, así fue pensado IPv4, después se fue desvirtuando porque no quedaron dirección IPv4 y hubo que inventar otros mecanismos como NAT para que la gente pueda seguir funcionando, digamos. Pero es un mecanismo que es un paliativo, o sea, no es algo que, digamos, que sea esperado desde el punto de vista del diseño de IPv4, ni mucho menos. ¿Sí? IPv6 suple todos esos problemas, y tiene un montón de ventajas más. Por ejemplo, todos los mecanismos de alarma y de alerta que tienen los autos un poco de alta gama, pero que ya están empezando a venir los autos con conectividad, que informan el estado, que informan esto y lo otro, con IPv4 es una cosa bastante compleja, y con IPv6 es una cosa bastante más simple, ¿sí? Tiene un montón de mecanismos para Internet of Things, para las nuevas redes de 5G. Las nuevas redes de 5G, hablo de telefonía celular, ¿no? De quinta generación de modulación de telefonía celular y de datos de telefonía celular, son redes de muy baja latencia, de celdas muy chicas, o sea, de celdas, creo que le expliqué, digamos, que están pensadas para poner los postes de luz de energía eléctrica, o en celdas realmente de cientos de metros, no de kilómetros, ¿sí? No, van a ver algo parecido si van por la Perón, ahí cerca de donde está la UNTA, hay como unos equipos, no son de 5G, son redes de 4G, pero son mini redes de 4G, digamos, muy baratas, que la están haciendo el deploy de esa manera. Las redes de 5G son así, de hecho, cuando fue todo el tema de la pandemia y del coronavirus, que le echaban la culpa al 5G, lo que hacían era romper los postes de luz en Londres o en otro lado para tirar las antenas de 5G. Bueno, esa es la idea de IPv6. Sí. Una red de Ethernet sí puede conectarse, una red de Ethernet sí se puede conectar a través de un NAT, pero hay ciertas cosas que ya no, y eso es lo que nos limita, digamos. Bueno, una red de Ethernet, está hablando usted de capa 2, ¿sí? Estoy hablando de una red IP capa 3. Una red IP, IPv4, sí puede conectarse a la internet ruteada a través de un NAT, pero hay un montón de limitantes, digamos. O sea, quien está en otra parte no puede acceder directamente a su host, porque usted no tiene una dirección accesible. Yo no le puedo hacer ping a la dirección. Si usted se fija ahora, ¿usted qué usa, Nugué? ¿Qué sistema operativo? Ahora Windows porque rompí el Linux. Bueno, está bien. Supongamos que use Windows. ¿Puede hacerme un favor? Ejecute CMD. O sea, abra una interfaz de comando. ¿Ya está? Sí, ahí está. Bueno, ponga ipconfig, espacio, el signo menos ALL, todo junto. O sea, entre el signo menos y el ALL no deje espacio. ALM. Sí, de all. ipconfig, espacio, menos all.
¿Qué le dice? ipconfig todo junto el comando, ¿no? ipconfig, espacio menos O. Me tira que está mal, que ponga ipconfig al. Va, me manda todos los ejemplos. Bueno, pues lo La tengo barra, puse un guión en vez de barra. un guión, sí, un guión, bueno, barra de división. Tiene Windows 10. Ahí está, ahí lo ha puesto a raya. Ahí está. ¿Y qué le dice? ¿Qué dirección IP tiene su PC? IPv4 de... Sí, dirección IPv4, 192, Ajá. 168.19. 1.9. Bueno, era como yo le decía, o sea, esa 192, 168, 1.9, si yo le hago ping desde mi equipo, desde mi notebook, no voy a llegar nunca a esa dirección. Ah, ¿Entiendes? Porque es una dirección privada, y yo también tengo una dirección privada. Yo no tengo manera de llegar a su equipo, ¿sí? Entonces, si su equipo no fuera una notebook, fuera una cámara que filma de seguridad, fuera un equipo al cual yo necesito acceder, no lo voy a poder acceder. Usted sí puede acceder a Internet, ¿sí? Yo también. Pero la interconexión extremo a extremo de nuestros dos equipos no va a funcionar. Hay que hacer un montón de cosas para que eso funcione, ¿sí? Hay que hacer un montón de complejidades para que eso funcione. En cambio, al lado del IP me aparece algo entre paréntesis que dice preferido. sí, preferida. Sí, la dirección preferida porque tiene varias. Ah, bien. Está como eso, ya vamos a ver cuando veamos IPv6, vamos a ver los métodos de convivencia, porque seguramente si usted sigue leyendo para abajo, le va a aparecer algo de IPv6 y le debería aparecer FE80. Sí me aparece algo pero me dice Sí, ¿qué le dice? DHCP, P6, Sí. ¿eso? No, un poquito más abajo, donde dice IPv6. No, nada más. Llega hasta BIOS sobre TCP/IP. Ah, NetBIOS. ¿Qué Windows tiene? Un Windows 10 que me actualizó, por eso estoy renegando. Ah, bueno. Normalmente ya todas las versiones de Windows 7 y 10 ya tienen IPv6 habilitado. Y tienen una configuración, claro, dirección IPv6 local, exactamente. Eso debería aparecer ahí, me dice a raya. Y tiene una configuración que se llama Dual Stack, ¿sí? Que eso es lo que vamos a ver en la clase que viene, y con esto termino. ¿Qué es el Dual Stack? Que en la mayoría de las PC que tienen habilitado IPv4 y IPv6, están los dos stacks TCP/IP funcionando. El stack de IPv4, que es el que nosotros hemos venido viendo, o sea, todas las capas de IPv4 que hemos visto hasta ahora, y también todas las capas de IPv6 que vamos a ver, digamos, ¿sí? O sea, otro stack igual, paralelo, los dos conectados a Ethernet. O sea, la capa 2 del modelo OSI es común a esos dos stacks. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, la placa no se puede cambiar, digamos, la MAC Address que ustedes tienen, o la placa de red inalámbrica, es esa, ¿sí? No se la puede cambiar. Y esa es la ventaja de hacer un sistema estratificado en capas, que yo puedo poner otro stack a la par si sale y encapsular todos los datos en un paquete Ethernet, ¿sí? Porque como hemos visto ya desde el momento cero de la clase, todo lo que está arriba de la capa física es una abstracción, digamos, no quiero decir un invento entre comillas, porque es un invento, pero digo, no es por donde físicamente se comunican los datos. O sea, los datos físicamente son señales eléctricas, y eso ocurre en la capa física, ¿sí? Con su especificación, con todo. Todo lo que haya para arriba de la capa física son distintos niveles de abstracción de distintas capas para ofrecer distintos servicios y funcionamiento hasta llegar a la capa de máxima abstracción, que es la que usamos todos los días, que es la capa de aplicación, ¿sí? Ustedes cuando navegan por Internet no están pensando, bueno, ¿y cómo se encapsuló el paquete? ¿Qué dirección MAC salió hasta el router? ¿Vio si es local o remoto? ¿Ejecutó ARP? Nada de eso están pensando. Ustedes simplemente usan la aplicación, ¿sí? Ahora, cuando empiezan a estudiar cómo funcionan las comunicaciones, tienen que ser conscientes de todo el funcionamiento de todos los distintos tipos de capas que hay abajo. Así que bueno,
Eso, para hacerle una introducción a IPv6, vamos a empezar con IPv6 la clase que viene. Instalen este Wireshark, le voy a poner y le voy a comentar la clase que viene de qué se trata el trabajo que tienen que hacer con Wireshark, que van a ver todo esto, o sea, van a ver dentro del cable cómo funcionan los paquetes, cómo se encapsula, cómo se ve un paquete Ethernet, cómo se ve un paquete IP, cómo se ve un paquete RP, ICMP, DHCP, etc. Bueno, si no hay más preguntas, los dejo acá hasta la clase que viene. Estudien, que veo que clase a clase siguen sin estudiar, pero bueno, estudien. Es mi recomendación. Diga, diga. Sí, tienen 128 bits. 2 a la 128, sí. Entonces, por cada milímetro cuadrado en la Tierra puede haber no sé cuántos hosts conectados ahí. Entonces, bueno, no solamente pensemos, sí, elevaron exponencialmente la capacidad de conexión, de hecho ya vamos a ver que es enorme, o sea, realmente han dicho, bueno, había una idea de hacerlo de 64 y de hacer cabecera variable, y optaron por una cabecera fija con direcciones de 128 bits. O sea, todas las 128 da 340 sextillones de direcciones IP, ¿sí? O sea, es un número muy, muy grande. ¿Sí? O sea, ¿de cabecera fija de 64 bits o...? No, iban a hacer, lo que pasa que, a ver, también hay un montón de motivos por los cuales se decide más allá del direccionamiento, motivos que, digamos, se ponen en la mesa cuando se diseña esto, y uno de los motivos, por ejemplo, es cuántos bits puede procesar un procesador en cada ciclo de la instrucción, ¿sí? En el momento de IPv4, los procesadores eran de 8, de 16, y se hablaba de procesadores de 32 bits, ¿sí? Hoy los procesadores son todos de 64 bits, ¿sí? Y se habla de procesadores de 128 bits. O sea que en un ciclo de la instrucción pueda tomar 128 bits y procesarlo en un tiempo del clock, ¿sí? Hoy procesan 64, entonces por eso mucha gente hablaba de hacer un protocolo. Estoy hablando de los principios del diseño de IPv6, ¿no? Es de 128 bits, hoy en día es de 128 bits y eso ya quedó así, está estandarizado, no hay vuelta atrás. Si quieren hacer otra cosa hay que diseñar IPv7, digamos. Pero por el momento es un protocolo que todavía no está completamente implementado. Yo particularmente lo conozco bastante bien porque participé de una implementación de IPv6 en el año 2000, cuando estaba haciendo mi posgrado en una empresa japonesa, y ellos estaban implementando 3G, o sea, las redes 3G, lo que nosotros conocimos como red 3G de telefonía celular, y como Japón tiene muchos habitantes, directamente optaron por hacerlo todo sobre IPv6. ¿Sí? O sea, la implementación principal, que fue la implementación de la NTT, de la Nippon Telecom and Telecommunication, fue la primera implementación a gran escala sobre IPv6, digamos, ¿sí? Para ofrecer telefonía y datos, obviamente IPv6 concentrado en los datos, para los 150 millones de habitantes que tiene Japón. ¿Qué año lo crearon? ¿95 por ahí o no? Claro, se empieza a trabajar en el IPNG en el año 94, así es, sí. Se empieza a trabajar antes, en realidad. El primer draft creo que se publica en el 94 o en el 95. Se lo confirmo bien para la clase que viene. Es un protocolo que es viejo desde el punto de vista del diseño, pero que nosotros estamos muy atrasados en su implementación. De hecho, recién los routers de servicio de fibra óptica y algunos routers de ADSL en Tucumán recién están veniendo dual stack. O sea, recién están teniendo IPv4 y IPv6. Sí. La gran discusión acá también era quién se iba a hacer cargo de la última milla, una cosa así había escuchado. Y sí, no, lo único que se pueden hacer cargo de la última milla son las telcos, digamos, no hay otro. Claro. ¿Quién se va a hacer cargo de la última milla? Quien ofrece el servicio y cobra por ese servicio. Pero bueno, es verdad que
todas las compañías de telecomunicaciones, Telecom, Claro, etcétera, ya tienen implementado IPv6 en sus troncales y todavía les cuesta un poco invertir, no quién se va a hacer cargo de la última milla, sino que todavía no han llevado IPv6 al usuario final, ¿sí? Yo lo tengo funcionando de hace años a IPv6, pero por una situación particular, ya le voy a contar cómo, pero nada más que eso, digamos. El común del usuario, ahora lo que va a empujar la implementación de IPv6 muy fuerte va a ser la red de 5G de telefonía celular, muy fuerte. Eso va a empujar el mercado de manera importante. Ingeniero, el NAT, ese que nos contaba, ¿es lo que hizo durar un poco más esto del IPv4 o por Claro, es un paliativo, digamos, es cuando se empezaron a quedar, cuando empezaron a crecer, digamos, fue el boom de los dispositivos interconectados. Para Argentina hará hace 12, 15 años, ¿sí? Que empezaron las notebooks, las tablets, los teléfonos celulares con mensajes, etcétera, y se requerían conexión IP. Eso pasó mucho antes en el mundo, ¿sí? Entonces se presentó un draft, un borrador en la parte en la Internet Engineering Task Force, quien evalúa, digamos, los drafts de los Request for Comment para una implementación de NAT y NAT-P, ¿sí? Y se lo aprobó porque era una necesidad. A ver, vuelvo a decir, no es que estoy en contra de NAT y NAT-P, pero no es el diseño original y provoca un montón de problemas y es un paliativo, vuelvo a usar esa palabra, para extender un poco más la vida de IPv4, ¿sí? Hasta que IPv6 sea implementado, porque tampoco los podemos, digamos, le podemos hacer pagar, nos pueden hacer pagar todos nosotros, usuarios, de dejarnos sin conexión. Porque ¿cuál era la otra opción? Decir, no, miren, no le puedo poner ninguna conexión, porque no hay. ¿Qué le voy a poner si no hay dirección IP para dar? Esa fue un poco la idea de NAT. La clase que viene les comento el funcionamiento en 5 minutos de lo que hace NAT, para que tengan una idea. No va en el examen, no se lo voy a tomar ni nada. No me interesa que lo sepan. Pero sí me interesa que sepan IPv6. ¿Sí? Lo que les voy a enseñar, obviamente, IPv6, vamos a ver todo IPv6, vamos a ver la parte muy básica de IPv6. Los principios de diseño, funcionamiento, los distintos tipos de direcciones que hay, y bueno, vamos a ver si podemos hacer alguna prueba. Bueno, si no hay más preguntas, los dejo hasta la clase que viene. Nada, bueno. Listo, nos vemos la clase que viene. Estudien y cuídense del coronavirus. Hasta luego, profesor. Chao, nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, profesor. Chao, hasta luego.